¿Sabe que la semana pasada quedamos en deuda? Hemos traído 2 mensajes consecutivos acerca de la sabiduría espiritual. Hoy vamos a hablar la sabiduría espiritual número 3. Y cuando hablamos de sabiduría espiritual, estamos hablando de la sabiduría de Dios. Dios es la fuente de toda sabiduría. ¿Cuántos saben eso? Su sabiduría es perfecta. Cuando digo sabiduría perfecta, todo lo que hace Dios no hay que añadirle ni quitarle, porque está en la dimensión de su sabiduría perfecta. Vamos, diga conmigo: Dios es sabio en todos sus caminos y su sabiduría es extremadamente perfecta. Puede alabar y glorificar su nombre. Ahora, mire para acá. La fuente primordial de la sabiduría es Dios. Pero tenemos que entender que todo lo que es Dios y todo lo que tenía Dios lo puso corporalmente en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Dice: mirad, Dios está diciendo, abre tus ojos y no te dejes engañar. ¿Me escuchó? Abre tus ojos, presta atención y no te dejes engañar. ¿A qué tengo que prestar atención? A lo que veo, a lo que escucho y a lo que me dejo ministrar. Por eso en esta mañana, todo lo que yo diga desde este púlpito, usted asimílelo, llévelo la palabra de Dios, y si no es bíblico, no lo reciba. Me pongo a mí de ejemplo. No solamente a mí, donde quiera que usted vaya, si no le hablan Biblia conforme a la palabra de Dios, tal como está escrita, no lo reciba. Dice el apóstol Juan que si alguien viene a tu casa y no te trae la doctrina de Jesucristo, no le digas ni bienvenido, ni lo reciba en casa. En otras palabras, si hay algo que no es bíblico en esta mañana, usted no diga ven y aplauda. Yo veo una pila de locos hablando cosas allá afuera que no es bíblico, y la gente se para, aplaude sin saber lo que están aplaudiendo y a lo que le están diciendo aleluya. Cuando alguien hable la palabra del Señor, haga como la iglesia de Berea. La iglesia de Berea dice que era más noble. ¿Por qué? Porque todo lo que hablaba Pablo, ellos miraban en las escrituras para ver si era verdad. Lleva cualquier palabra que tú escuches a la veracidad de las escrituras. Entonces, en Colosenses capítulo 2, versículos 8, 9 y 10, ahí dice: mirad que nadie os engañe. ¿Con qué te pueden engañar las personas? Ahí dice: con filosofía y huecas sutilezas. ¿Conforme a qué? Conforme a la tradición de los hombres, según los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Me escuchó? Hoy hay muchas filosofías humanas allá afuera. Hoy hay muchos rudimentos en las iglesias, según el mundo y no según Cristo. Porque yo quiero que usted entienda que todo lo que nosotros tenemos, todo lo que tiene un creyente a su favor, se desprende de Cristo. Todo lo bueno que tengo lo he recibido de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice el versículo 9. Dice: tienes que poner tu atención en Cristo. ¿Por qué en Cristo? Lo sigue diciendo: porque en Él habita. Vamos a decir, en Él habita. No que va a habitar, no que habitó. Diga, en Él habita. Diga conmigo, en Él permanece. ¿Qué es lo que permanece en Él? Toda la plenitud de la deidad. ¿Sabe lo que significa plenitud? Significa completo, lleno, terminado. En otras palabras, todo lo que estaba en Dios, Él lo puso en Jesús. ¿Está conmigo? Todo lo que tenía el Padre lo puso en el Hijo. En Él habita corporalmente toda. Vea conmigo, toda. No una parte, sino toda la plenitud de la deidad. Cuando habla de la deidad, está hablando de la divinidad. Dios es divino. Y me gusta el versículo 10. ¿Estás conmigo todavía? Mira lo que dice el versículo 10. Y nosotros, diga, y yo, hágase así en el pecho. Vamos, hágase así. Diga, y yo estoy completo en Él. Vamos, diga, yo estoy completo en Él. Diga, no me falta nada. En Cristo yo estoy completo. Él es porque es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Mire para acá, a ti no te falta nada.
Porque en Cristo Jesús tú lo tienes. Usted ha sido bendecido en Cristo con toda bendición. Ahora, mire para acá. Si Dios puso todo lo que tenía en Cristo y Cristo está en tu corazón, todo lo que estaba en el Padre, que estaba en Cristo, ahora está en ti. Por eso es que tú estás completo. ¿Estás conmigo? Eso es para que usted alabe y glorifique el nombre del Señor. Todo lo que estaba en el Padre lo puso en el Hijo, y todo lo que puso en el Hijo ahora está en ti. Ahora mire para acá. Dios es la fuente de sabiduría. Ahora la sabiduría de Dios es trasladada a nosotros a través de Jesucristo. De hecho, Jesucristo es Dios. Jesucristo es una manifestación de Dios. Jesús dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús es la imagen del Dios invisible. Él dijo: yo y el Padre uno somos. Dijo en Mateo capítulo 28 versículo 18: toda potestad me es dada en el cielo y ay, Dios mío, y en la tierra. Todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque el Padre puso toda la plenitud de su deidad corporalmente en el Hijo. Por eso es que nosotros estamos completos en Él. ¿Estás conmigo? Dijo Pablo: haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en esa condición murió por nosotros en la cruz del Calvario. En otras palabras, mire para acá, el que se colgó por ti y por mí en la cruz del Calvario, dilo bien alto, diga: fue Dios. ¿Sabe quién se colgó en la cruz del Calvario por ti? Diga conmigo: Dios. Dice Juan capítulo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era... ¿Quién es el Verbo? El Verbo es Jesucristo, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aleluya. Dice: en Él estaba la vida era la luz de todos los hombres. Me gusta el versículo 14. 1:14 Juan: y el Verbo se hizo, diga, Dios se hizo carne y vino a morir por mis pecados. ¿Por qué? Porque no había otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual el hombre podía ser salvo. No había ningún hombre apto, capacitado, que pudiera salvar a la humanidad. Y Dios no quiere la muerte del impío. Y como Él no quiere la muerte del impío, Él tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en esa condición murió, derramando su sangre para rescatarnos del pecado y de la muerte eterna. Te le da gracias al Señor por eso. Ahora mira para acá, qué interesante está esto. La sabiduría y toda esa la sabiduría que estaba en Dios está en Jesucristo. Todo lo que estaba en el Padre está en el Hijo, y todo lo que está en el Hijo ahora está en nosotros. Busca por favor 1 Corintios capítulo 1 versículo 24. Otro me va a buscar 1 Corintios capítulo 1 versículo 30. Vamos, alguien me lo puede buscar rapidito, alguien que sea ducho hoy en la Biblia. Y alguien va a buscar Colosenses capítulo 2, versículo 2 hasta el 3. Escojo a alguien, usted me lo puede leer. 1 Corintios, vamos, pero rapidito, para yo no tener que buscarlo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. ¿Qué dice ahí? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 1:24, 1 Corintios. Más para los llamados, así Ahí sí. como griegos, como poder de Dios y sabiduría de Dios. Vamos, dígalo bien alto. Pero para los llamados, aguanta un momento, ¿cuántos han sido llamados? ¿Cuántos han sido llamados por Dios? Usted no solamente fue escogido, usted fue llamado por Él. Aleluya. ¿Qué dice ahí? Más para los llamados, para los escogidos, para los creyentes, para los que han creído en su nombre, que es Jesucristo para ellos. Así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios, ¿y qué más? Y sabiduría de Dios. ¿Cuántos pueden alabar y bendecir su nombre? Eso es para todos aquellos que hayan creído en su nombre. 1 Corintios capítulo 1 versículo 30, ¿qué dice ahí? ¿Por quién? Escucha. Por Él estáis vosotros en quién.
¿En quién estamos ahora? Por Dios estamos nosotros ahora en Cristo Jesús, que ha sido hecho para nosotros, ¿qué? ¿Qué fue hecho para nosotros? Diga conmigo, sabiduría. ¿Qué más? Perdón. Dice que Dios, dice más, ahora estáis vosotros en Cristo, el quien ha sido hecho por vosotros. ¿Qué ha sido hecho por nosotros? Diga conmigo, sabiduría, santificación, redención y justificación. Te le da gracias al Señor por eso. Qué poderoso está eso. Ay, Dios mío. Busca, hay que busque Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 4. 2 y 3 nada más. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios el Padre, el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¿Los tesoros de qué? ¿En quién están escondidos los tesoros de la sabiduría? ¿En quién, por favor? Esto está rico. Dice, en quien está escondido. Todos. No un poquito, ya conmigo. Todos los tesoros de la sabiduría. ¿Están qué? Si hay algo que está escondido, yo lo tengo que buscar. ¿En quién está escondido los tesoros de la sabiduría? En Cristo. ¿Dónde está Cristo? Diga, Cristo está en mi corazón. Entonces, si hay un tesoro escondido, yo lo quiero encontrar. Yo tengo que buscar, yo tengo que escudriñar hasta que yo encuentre lo que yo necesito. Ahora, esa riqueza espiritual de sabiduría, entendimiento y conocimiento está en Jesucristo. Ahora, mire para acá. Dice que está escondida, ¿sí o no? Si algo está escondido y es para mí, yo tengo que pedirle a Dios que me muestre dónde está. ¿Sí o no? Dios no va a tener algo que me pertenece, que quiere darme a mí, que no me lo puede otorgar. Ahora, escucha para acá. Dios no te va a dar nada que tú no le pidas. Dios no va a darte nada que tú no busques. Dice que el que busca. Ahora, ¿tú sabes por qué lo tienes escondido? Porque Dios quiere ver en el interés que tú tienes en indagar, escudriñar y pedirle las cosas espirituales. Eso no viene así porque Dios no te lo da para que tú lo tires por la borda. Cuando tú te empeñas en buscarlo, cuando tú te empeñas en escudriñar, en explorar lo que tú quieres con gana, con deseo, con sosiego, Dios te lo va a dar. ¿Por qué? Dice, el que pide, se le da. El que llama, se le abra. Y el que busca, encuentra, dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 2, versículos 1 y 5. Y yo quiero, mire para acá, estamos entrando aquí ahora en materia espiritual. Esto que yo le voy a decir ahora tiene una profundidad espiritual tremenda. Una revelación y una riqueza espiritual que si nosotros abrimos nuestro entendimiento y le ponemos atención a lo que estamos escuchando, Dios se nos va a revelar de una manera sobrenatural. Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 5. Si me pueden traer una toallita de mi gaveta, se lo voy a agradecer. Aquí le está hablando Dios a los hijos. ¿Cuántos son hijos? Aquí le está hablando Dios a los redimidos, a sus escogidos, a sus llamados. Usted es uno de ellos. Dice, hijo mío, vamos, diga, esto es para mí. Si recibiereis mi palabra, aleluya, y mis mandamientos guardares dentro de ti. Siento gloria. 3. Estar atento tu oído a la sabiduría. Poderoso está esto. Yo me gozo. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si fueras precavido en tus palabras y en tus actos.
Si clamares a la inteligencia y a la prudencia diere tu voz. Si hablares con prudencia, si mide tus palabras al hablar. Por eso le dije al principio a Dios, Padre, que yo no hable ni de más ni de menos. Permite que yo hable en esta mañana con prudencia. Gracias, gracias, pastor. Wow. Si como a la plata la buscares. Hello, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscarla. Y si la escudriñare como a tesoro. Dios mío, ¿dónde están escondidos los tesoros de la riqueza? Yo no sé si usted me está entendiendo. Yo no sé si usted me está siguiendo. Le dije que por favor que no se me distraiga. Si como a tesoro la escudriñares. ¿Cómo qué? ¿Dónde se encuentran los tesoros de las riquezas? En Cristo Jesús. Entonces aquí dice que para tú encontrarla, la tienes que escudriñar. Entonces, dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cuántos pueden alabar y bendecir el nombre del Señor? ¡Wow! ¡Poderoso! Fíjate que aquí hay 8 verbos. Verbos son clases de palabra con las que se expresan acciones. Y aquí dice que hay 8 acciones que nosotros tenemos que realizar, que complementan todos esos elementos que acompañan a la sabiduría para encontrar uno el temor de Dios o entender el temor de Dios y tener conocimiento de Él. Entonces, mire para acá. Aquí hay 3 palabras, aparte de esas 8 acciones, esos 8 verbos que nos expresan una acción. Hay 3 palabras importantes que yo quiero que usted entresaque y haga así, las subrayes en su Biblia. La primera es sabiduría. La segunda es entendimiento y la tercera es conocimiento. Fíjate que aquí el sabio Salomón, que es el escritor de esta palabra, él las separa. Parecen sinónimas, parecen iguales, pero son diferentes. Conocimiento es todo lo que yo sé. Entendimiento es el entendimiento de las cosas que yo aprendí. Y la sabiduría es como aplicar ambas cosas. Es la aplicación del conocimiento y del entendimiento que yo tengo acerca de algo. Fíjate que cuando yo uso estos 8 verbos, estas 8 acciones, el fin de todo esto es entender el temor de Dios y hallar el conocimiento de Él. ¿Estás listo para esta segunda parte? Ahora vamos a entrar en materia. Ahora mire para acá. El temor de Dios no es el fin de la sabiduría solamente. El temor de Dios también es el principio de ella. O sea, fíjate que el fin de la sabiduría, el fin de todo esto, es tener, diga conmigo, entendimiento de las cosas de Dios. Entendimiento del temor de Dios y conocimiento de Él. Ahora, mira para acá. El entendimiento del temor de Dios no es el fin solamente, sino también es el principio. No quiero que se me confunda. ¿Me están siguiendo? Se lo repito de nuevo. Se lo traigo para atrás. Vamos a ver. Dice aquí que cuando yo utilizo estas 8 acciones, cuando yo recibo la palabra de Dios, cuando yo guardo sus mandamientos dentro de mí, cuando yo pongo atento mis oídos, cuando yo inclino mi corazón a la prudencia, cuando yo clamo a la inteligencia, cuando yo le doy mi voz a la prudencia, cuando yo la busco como plata, cuando yo la escudriño como a tesoro, entonces el fin de todo esto, ¿cuál es? 1, entender el temor de Dios. Y 2,
y hallar el conocimiento de Él. Entonces, el fin de la sabiduría no solamente es el temor de Dios, también es el principio. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Le dije que me sigan despacito, desocupen los pensamientos, por favor, para que esta palabra tenga cabida en su pensamiento y en su corazón. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, la sabiduría no solamente tiene un fin, sino también tiene un principio. Fíjate que la sabiduría te da entendimiento del temor de Dios y conocimiento de Él. Tú no puedes tener sabiduría de Dios si tú no lo conoces. No puedo tener sabiduría de Dios si yo no tengo conocimiento de Él. Tú no puedes tener sabiduría de lo que tú desconoces. Entonces, esto tiene un principio. El principio es el temor a Dios. ¿Qué es temor a Dios? Hay veces que pensamos temor a Dios es andar escondido, sentenciándonos, autojuzgándonos, autocondenándonos. No, Cristo te hizo libre. Tú no tienes que ver si tú fallaste, si no fallaste. Tú sabes cuando fallas y tú sabes cuando no fallas. La religión nos enseñó a vivir una vida siempre de condenado. Todo es pecado. Todo lo que hacemos era pecado. Eso es lo que nos enseñó el legalismo y la religión, que es diabólica. Dios no tiene una religión. Dios no vino a fundar una religión. Usted es seguidor de Cristo, por eso que es cristiano. Y esto no es una religión, esto es una relación. El cristianismo consiste en relación. Entonces, ¿qué es temor de Dios? Temor de Dios es apartarse del mal y hacer el bien y obedecer la palabra de Dios. Tan fácil como eso. Eso es temor de Dios. Obedecer sus palabras. No dejarse vencer por el mal, sino vencer con el bien el mal. ¿Me escuchó usted esa parte? ¿Qué es lo que vence el mal? El bien. ¿Y cuándo el bien vence el mal? Cuando yo hago lo bueno. Eso es temor de Dios. No nos dejamos arrastrar por el mal. Entonces, aquí hay un principio. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahora, ¿tú quieres saber si una persona tiene sabiduría de Dios o no? Hay veces que pensamos que la persona con muchas palabrerías, con un buen léxico, con una buena oratoria, tiene sabiduría. Quiero que sepa, mire para acá, que hay tres tipos de sabiduría, bíblicamente hablando. Está la sabiduría de Dios, está la sabiduría humana y está la sabiduría diabólica. La sabiduría humana queda anulada ante la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría y la mente humana no puede entender las cosas que son de Dios porque le parecen locura y no la pueden entender. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 20 y 21. El apóstol Pablo hace una pregunta inspirado por el Espíritu Santo. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Los que disputan con tanta sabiduría e inteligencia. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Cómo la enloqueció? Porque cuando le hablamos misterio por el Espíritu, ellos no lo pueden concebir, ellos no lo pueden digerir y le parecen locura porque la mente natural no puede entender las cosas que son del Espíritu porque la tienen que discernir espiritualmente. Y sigue diciendo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 21, como en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por la sabiduría,
Le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura del evangelio. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Lo que ellos pensaban que es locura, lo que no podían entender, lo que ellos pensaban que era tontería, fue lo que escogió Dios para salvar a los creyentes. ¿Alguien puede alabar a Dios? Por eso el que escogió lo necio para hacerlo sabio. ¿Cuánto alaban su nombre en esta mañana? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces la mente humana queda anulada ante la sabiduría de Dios. Usted no puede con su mente natural digerir las cosas espirituales. Porque si usted trata de alguna manera buscar revelación con su mente natural en las cosas espirituales, usted va a usar la razón y la lógica. Y la palabra de Dios no es de interpretación privada, no es racional, sino es espiritual. Y se tiene que discernir con una mente espiritual. Efesios 4:23, la mente que usted tiene. Usted puede alabar a Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo saber que una persona está llena de sabiduría de Dios? Una persona está llena de sabiduría de Dios no por lo que habla, porque el diablo también habla bonito. El diablo también sabe hablar. Tú vayas afuera, personas motivadores que se paran en un lugar y se llenan los lugares. Sin embargo, quizás no tienen a Cristo en su corazón. Y la palabra de Dios no es motivacional, es espiritual. Pablo le dijo a la iglesia de Corintios: cuando yo fui a vosotros, yo no fui con palabra motivacional de humana sabiduría, sino yo fui con demostración del Espíritu y del poder de Dios, para que la fe de los hombres no esté basada en la inteligencia, ni la sabiduría, ni el conocimiento de los hombres, sino en el poder de Dios que permanece para siempre. Aleluya. Esto está poderoso. Ahora, ¿cómo yo puedo saber que una persona es sabia? Es fácil. Busca conmigo, por favor, Santiago capítulo 3, versículo 13. Santiago capítulo 3, versículo 13. Usted debería llevarse toda esta nota para la casa para que la revise. Mira lo que dice. Santiago capítulo 3, versículo 13. Y aquí el apóstol Santiago hace una pregunta. No, Santiago es de Honduras. Él hace una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Fíjate, dijimos que allá tienes que tener sabiduría, tienes que tener entendimiento y tienes que tener conocimiento. Hablamos de esas tres cosas, ¿verdad? Esos tres ingredientes que nos da cuando nosotros buscamos la presencia de Dios. Ahora dice, ¿quién es sabio y quién es entendido entre vosotros? Vamos, diga yo. Diga, ese sabio soy yo. Ahora dice que la evidencia del entendimiento y de la sabiduría de un creyente está en su conducta. Está en su buena conducta. Y aquí lo dice: si tú eres sabio y entendido, tienes mucha sabiduría, muéstramelo. La evidencia es tu buena conducta. ¿Cómo es la conducta? Dice, por sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cuánto alaban y glorifican el nombre del Señor? Esto está poderoso. Seguimos, porque aquí hay mucho. Ahora, le dije que hay varios tipos de sabiduría. Está la sabiduría de Dios, la sabiduría humana y la sabiduría diabólica. La sabiduría diabólica es la que inspira, la que enseña a Satanás. La sabiduría diabólica siempre está inclinada hacia el mal. ¿Quién fue el que inclinó, el que influenció a Eva para que cometiera pecado contra Dios? Satanás. Le dijo, no, ¿tú sabes qué? Que si tú comes del fruto, tú vas a tener sabiduría. ¿Pero qué tipo de sabiduría?
Dios le había dado su sabiduría, que era buena, perfecta. Pero aquí el diablo le dice, no, ¿sabe Dios que cuando tú comas de ese fruto se abrirán tus ojos y serás como Dios, conociendo, teniendo la sabiduría de lo bueno y de lo malo? ¿Para qué el hombre tenía necesidad de conocer lo malo si vivía en lo bueno, en un ambiente bueno? Entonces, ¿qué fue lo que le influenció a Satanás? Sabiduría, pero la sabiduría diabólica mala. Por ejemplo, ¿quién inspiró a los terroristas del 9/11 para tomar 2 aviones y derribarlo contra las Torres Gemelas de Nueva York? ¿A usted le pasó alguna vez eso por la mente? ¿Usted pudo concebir en su mente alguna vez esa idea? ¿Usted pensó que eso pudiera suceder? ¡Nadie! Cogió de sorpresa al mundo entero. Fue una sabiduría y una estrategia premeditada. ¿Por qué? Porque ellos fueron y estudiaron aviación. Primeramente entraron a este país de una manera legal. Buscaron la estrategia para entrar al país y legalizar su estatus. 2, ir y estudiar aviación. Sacar su licencia de aviación. Y 3, preparar el plan satánico para destruir las Torres Gemelas. Solamente una mente macabra, solamente una mente antagónica y satánica puede concebir esos pensamientos. Por ejemplo, ¿quién le da la sabiduría? Yo creo que lo científico es para hacer cosas buenas para la humanidad y para la sociedad, ¿sí o no? Para producir medicina para las enfermedades. Sí, señor, para descubrir medicinas, etcétera. Enfermedades que todavía predominan y no se han podido resolver. Para eso están los científicos, para lo bueno. Sin embargo, y Dios lo ha dotado de sabiduría, pero han pervertido la sabiduría que Dios le ha dado para lo malo. ¿Quién se la pervirtió? Satanás. Yo no sé si ustedes han visto, déjame soltar esto por un momento y después seguimos. Yo no sé si ustedes han visto la situación política que hay entre Estados Unidos e Irán. Sí sabe, ¿no? ¿Ha escuchado hablar del enriquecimiento de uranio, por ejemplo? ¿Ha escuchado usted hablar de la bomba atómica que fue tirada en el año 1945 en Nagasaki e Hiroshima? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Que destruyó 2 ciudades. ¿Quién le dio la sabiduría a esos científicos para construir una bomba de destrucción masiva? El diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero la sabiduría de Dios vino a darte vida y a dártela en abundancia. ¿Quién le dio sabiduría a esos científicos? Yo no sé si usted alguna vez escuchó hablar del proyecto Manhattan. El proyecto era hacer una bomba atómica. Y se reunieron personas del Reino Unido, de diferentes países. Se reunieron aquí en la ciudad de Nueva York y comenzaron a construir la bomba atómica. Esa bomba atómica estaba hecha de uranio. El uranio es un mineral que se encuentra en la tierra. ¿Cómo esa gente, quién le dio el entendimiento y la capacidad para descubrir el potencial nuclear que había en el uranio a esos hombres? Diga, Satanás. Esa gente tenía que sacar el uranio. Y ese uranio tenían que procesarlo. ¿Usted oído hablar de las plantas nucleares? Ese es el problema que tiene Estados Unidos con Irán. En el año 2015, el presidente Obama hizo un pacto nuclear con Irán y con 6 potencias de Europa. Entre ellas estaba Rusia, China y diferentes otros países más, Alemania, Francia, Inglaterra, etc. Y por supuesto Estados Unidos. ¿Cuál era el proyecto? ¿Cuál era el pacto que hizo Obama con Irán? Era para que no intensificaran la carrera armamentista con el enriquecimiento de uranio para hacer armas nucleares de destrucción masiva. O sea, que minimizaran el plan, la carrera que ellos tenían armamentista. Obama
si usted ha leído, le regaló en aquella época $1.700 millones a Irán. ¿Cuánto? $1.700 millones le dio a Irán. Por eso es que Trump le levantó los cañones y dijo, eso es injusto lo que hicieron. ¿Por qué le dio $1.700 millones a Irán? Bueno, dice que él tiene una descendencia árabe. O ascendencia árabe. Dice que es musulmán. Bueno, la cosa es que lo que hizo Obama con Irán el pacto consistía en que ellos minimizaran el enriquecimiento de uranio en sus plantas nucleares, o sea, minimizar la carrera armamentista, y ellos le quitarían todas las sanciones que le habían impuesto durante años. Obama le quitó todas las sanciones que tenían durante muchos años. Y le dio un regalito, le dio $1.700 millones. $1.700 millones como recompensa por ciertas negociaciones que Estados Unidos en la anterioridad parecía que le habían hecho turbia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para enriquecer el uranio se necesita mucho dinero. Irán no tenía dinero. Por eso tú ves que los países no tienen plantas, no todos los países tienen plantas nucleares, porque tiene que tener una comisión de científicos capacitados para ese desempeño. Tiene que tener máquinas de última generación. Tienen que buscar el uranio, que es el U-238, en su estado natural, para entonces meterlo en unas centrífugas a grandes velocidad y sacar el U-235, que es entonces el uranio enriquecido con las cuales hacen las armas nucleares de destrucción masivas. ¿Quién le dio la sabiduría a estos hombres? Esa sabiduría es para, ya lo dije, destrucción masiva de las masas, de la sociedad. Esa sabiduría no es de Dios. Entonces Satanás siempre va a dar la sabiduría para hacer lo malo. Dios siempre te va a dar la sabiduría para hacer lo bueno. Dios ha capacitado a todos los seres humanos con sabiduría natural para poder entonces incursionar en el mundo. La sabiduría humana es para el mundo. La sabiduría espiritual es para vivir con una mentalidad de reino. Porque tu ciudadanía, aunque tus pies están en la tierra, es de reino. Usted no es de aquí, usted es de arriba. Diga, soy de arriba, no soy de abajo. Ahora, la sabiduría que da Satanás es para destruir. Acuérdate que la misión de Satanás en la tierra es robar, matar y es destruir. Tremendo está eso. Entonces, ya dándole unas cuantas clases de física, vamos a continuar con el mensaje. Busca eso en Google, por favor. No le estoy hablando nada que no me haya documentado. Búscalo, por favor. Entonces, por eso fue que Trump rompió el pacto. ¿Por qué? Dios mío, déjeme seguir aquí un poquito más, porque esto está interesante. Porque rompió el pacto, pero ¿por qué rompió el pacto? Porque se descubrió, mire para acá, le quitaron todas las sanciones, diga conmigo, todas. Cuando en el 2015 le quitaron todas las sanciones a Irán, el pueblo entero se botó a la calle y gritaba y saltaba de alegría y de gozo porque le quitaron el yugo, que lo tenían limitado al enriquecimiento de uranio. No solamente eso, entonces clandestinamente, escondido en los secretos, siguieron enriqueciendo el uranio. Siguieron incrementando su carrera armamentista. Por acuerdo mundial, un país solamente puede tener unos 5,000 centrífugas nucleares. Irán tiene 20,000. Entonces, cuando Trump se siente en la Casa Blanca y comienza a estudiar el pacto, dice, ¡wow! Nos dieron duro. Esto es injusto. Entonces coge el FBI,
al FBI y a todas las demás ramas. Dicen, ¿por qué usted permitieron de que ese dinero saliera del país? Por eso es que hoy Irán se está dando ínfula de grandeza. Dice, cuidado Europa, no me minimice, porque con 1.700 millones de dólares, aunque tenían un pacto que no podían continuar con el enriquecimiento de uranio, escondido en los secretos, lo incrementaron más. Porque ahora no solamente lo hacían en los secretos, sino tenían el dinero para hacerlo. ¿Quién se lo dio? Mire para acá, yo no soy de ningún partido político, yo estoy con la verdad. Yo creo que en el primer periodo Obama hizo un tremendo trabajo. ¿Me escuchó? En el primer periodo hizo un magnífico trabajo. Por eso fue que salió en el segundo periodo. Pero en el segundo periodo acabó. Ya no había más presidencia. Entonces ahí determinó e hizo lo que él quiso. Entonces por eso es que se rompió el pacto. Por eso es que Trump rompe el pacto y dice, porque no es justo. Y ahora comienza a indagar y comienza a hacer una investigación porque el FBI y todas las demás dependencias gubernamentales no impidieron que ese dinero saliera. Tiene que haber una secuencia de autoridades que firmen para que eso salga, ¿sí o no? ¿Y por qué no hubo alguien que no detuvo eso? Ese escape, ese drenaje de riquezas del país para un pueblo que es el enemigo, no de Estados Unidos, sino del mundo. No estoy aquí dando una clase de política. Solamente digo que usted tiene que juzgar entre una cosa y la otra. Usted es justo. Y cuando usted tome una determinación, la tiene que tomar con justicia. No oiga lo que dicen los demás, métase profundamente, indague, saque, escarbe, explore. Y mire, ve dónde está la verdad. Y dónde está la riqueza de la sabiduría para que tome decisiones sabias con su vida. Eso está poderoso. Entonces, está la sabiduría diabólica. Ahora tú lo ves, los iraníes, que se le están dando ínfulas de grandeza y de poder, porque tienen un gran porcentaje de enriquecimiento de uranio, y el temor de los Estados Unidos es que ellos puedan construir y fabricar la bomba atómica. Porque si ellos construyen la bomba atómica, tienen el control. Entonces, ese es el temor, de que ellos enriquezcan tanto uranio y tengan la capacidad nuclear de poder construir la bomba atómica, porque ellos son una amenaza para la humanidad. De ahí donde salen toda esa gente que se explotan con bomba y matan, y de ahí sale todo eso. De esa área es donde sale. Personas que se inmolan ellos mismos y matan a todos los que están a su alrededor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ellos están en contienda, están en contención con Occidente. Con todos los amigos de Estados Unidos, ellos están en contienda y en contención. Por eso le dice a Europa, oye, cuidado. ¿Sabes lo que le estaban diciendo los franceses, a Gran Bretaña, Alemania, a todos esos países que tienen, de alguna manera, pues, son aliados de Estados Unidos? No me minimicen, no me tengan en poco, cuidado porque les puedo dar una sorpresa. Ahora busquen en Santiago capítulo 3, versículo 14, 15 y 16. Eso no lo va a encontrar solamente en los gobernantes de las naciones. Ya dije que lo que muestra mi sabiduría es la conducta que yo profeso con una mansedumbre sabia. Mira lo que dice aquí. Dice el capítulo 3 de Santiago, versículo 14, pero si tenéis celos amargos, ¿cómo son los celos? Entonces esos celos me llevan ¿a qué? A vivir en amargura. La amargura es una raíz que contamina a todos los que están a nuestro alrededor. Pero si tenéis celos amargos y contención, ¿tú viste una palabra, una persona contenciosa? Que por todas las cosas se está hablando, por todas las cosas se queja, por todas las cosas pelea. Es la persona rencillosa, contenciosa. Qué terrible es tratar con una persona así, que tú le hablas y todo te lo tergiversa. ¿Te ha tocado alguna vez un tipo de persona así, que tú le hablas y todo te lo tergiversa? Todo te lo pone por el lado, no por el lado bueno, sino por el lado malo. Está así con un bate,
esperando que tú le sueltes una palabra. Y cuando tú le sueltes la palabra, no la coges con el guante, sino te la batea. Wow. Qué tremendo, ¿no? Qué terrible es convivir con una persona rencillosa. Dios mío. Dice, pero si, mira para acá, si tenéis celos amargos y contención, ¿qué dos ingredientes más buenos, no? ¿Quién es que mete eso en el corazón del hombre? ¿Cómo es la vida de una persona contenciosa y amargada? ¿Cómo es la existencia de esa persona, por favor? Ahora dice, pero si tenéis celos amargos y contención en tu corazón, no te jactéis ni mientas contra la verdad. Porque es que la contienda y la amargura te hace aún rebatir la verdad. Y te voy a decir algo, nada puede contra la verdad, sino solamente la verdad, dice la Biblia. Y dice 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de Dios, no es la que desciende de lo alto. Entonces, ¿qué sabiduría es esta? Esa es una sabiduría terrenal, animal, en otra versión dice humana y diabólica. Mira que 3 ingredientes están metidos en ese tipo de sabiduría. La sabiduría del mundo, la sabiduría humana y la sabiduría de Satanás. Ahí no está Dios metido por ninguna parte. Ahí tú no encuentras a Dios por ningún lado. ¿De dónde sacó Satanás esa sabiduría? Le dijo usted que la fuente vital de sabiduría es Dios. Mira para acá, busca conmigo Ezequiel capítulo 28, versículo 12-19. ¿De dónde Satanás tiene tanta sabiduría? Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 19. Y voy a terminar con esto porque no podemos más. ¿Ya? Ezequiel capítulo 28, versículo 12 al 19, dice de esta manera: Hijo del hombre, o hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras, mire para acá, esto es una comparación que hace aquí el profeta con el rey de Tiro a Satanás. ¿Por qué? Porque el rey de Tiro era sumamente orgulloso. Hubo una profecía, porque él se enorgulleció de tal manera que toda la prosperidad y todas las riquezas de Tiro, él se la acreditaba a él mismo. Y aquí le dice Dios a través del profeta, mire para acá, lo que le dice Dios a los orgullosos. Esto, cualquier orgullo, cualquier petulancia, arrogancia que nosotros queramos levantar, pensar que somos nosotros, tenemos que entender que todo el que se enorgullece y que se levanta, Dios lo pone a comer hierba como Nabucodonosor. Usted tiene que entender que todo lo bueno que usted tiene de Dios lo ha recibido, para que le dé siempre la gloria, la alabanza y al Rey. No se lo crea más que nadie, porque aquí el más que nadie es Dios en todos los aspectos de la vida. Usted es uno entre muchos que Dios escogió para glorificar su nombre aquí en la tierra. Así que no se crea que usted es el mandamán y el más que todo, porque aquí el más que todo y el que manda más que todo es Dios el Todopoderoso, al cual tú y yo le servimos en esta mañana. Entonces aquí está haciendo una comparación de lo que es lo que era Satanás en la persona del rey de Tiro. Dice: dile, así ha dicho Jehová el Señor. Profecía: tú eras el sello de la perfección. Wow. Satanás era el sello de la perfección de Dios, lleno de sabiduría. ¿Tenía poquito de sabiduría, no? ¿Cómo estaba? Dios mío. Mira todos los aspectos, todas las cualidades con las cuales Dios creó a este querubín protector. Mira lo que dice aquí: tú eras el sello de la perfección
lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Cómo era? Lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste de todas piedras preciosas, era tu vestidura. Este no es el rey de Tiro. El rey de Tiro nunca estuvo en el Edén ni en el jardín de Dios, ni se paseaba por el altar de Dios. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles. Por eso dicen que Satanás era el director de la alabanza en el cielo. Los primores de tus tamboriles, de tus tambores y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ahora, aquí dice, 14, tú querubín grande, protector. Dicen los teólogos que él era el protector de la presencia de Dios en el cielo. Tú, querubín grande, ¿cómo era? Cuando hablamos de grande estamos hablando de posición. Cuando dice que se presentaron delante de Dios, ¿te acuerdas en el trono blanco que se presentaron personas grandes y pequeños delante de él? Está hablando de personas de posición que tuvieron posiciones grandes y personas que no tuvieron mucho. Ahí dice, tú querubín grande, ¿cómo es? Protector. Yo te puse en el monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Esto está poderoso. 15, perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Hasta dónde se mantuvo la perfección? Hasta que se encontró maldad en él. 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. ¿Fue lleno de qué? Dios mío. Estaba lleno de sabiduría, pero ahora esa sabiduría se llenó de iniquidad. Y la sabiduría, al llenarse de iniquidad, se inclina siempre hacia lo malo. Por eso la sabiduría de Satanás se inclina siempre a lo malo. ¿Por qué? Porque él estaba lleno de sabiduría. Pero también esa sabiduría se llenó de iniquidad. O sea, se llenó de pecado. ¿Estás conmigo todavía? Y pecaste. Pervirtió la sabiduría. Y al pervertir la sabiduría de Dios, de lo bueno hacia lo malo, ¿qué fue lo que hizo? Pecó. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Mucha gente piensa que el pecado comenzó con Adán y Eva. No, el pecado comenzó en el cielo, no en la tierra. El pecado no comenzó en la tierra. El pecado comenzó en el cielo. Con Satanás. Dice el 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría. ¡Wow! ¿Esto está poderoso? ¿Qué fue lo que hizo con la sabiduría? No solamente la llenó de iniquidad, sino la corrompió. Esto está poderoso en esta mañana. Una sabiduría corrompida. Todo lo que hace se inclina solamente a lo malo. Ay, Dios mío. Eso fue lo que pasó en los tiempos de Noé. ¿Se acuerdan ustedes los tiempos de Noé? ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó en el tiempo de Noé? En Génesis capítulo 6. Dice que todas las intenciones del corazón de los hombres era de continuo al mal. ¿Cómo era? Las intenciones, escucha, los deseos, lo que querían hacer, lo que ellos proponían en su corazón, eran continuamente inclinados al mal.
Y cuando Dios vio eso, dice que le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Y dijo, ¿sabe qué? Raeré a todo ser viviente de la tierra. Pero, diga conmigo, pero no halló gracia delante de sus ojos, como tú también la has hallado. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Vamos, dice, se enalteció tu corazón. ¿Por qué se enalteció su corazón? A causa de su hermosura. Pues dice, vana es la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa es la que será alabada. Dios mío, esto está tremendo hoy. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Esto está poderoso. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto será y para siempre dejarás de ser. ¿Cuántos pueden alabar y bendecir el nombre del Señor? Satanás fue precioso, acabado en hermosura, era el sello de la perfección, pero ya no lo es. Ahora es espanto y horror. Entonces, por favor, voy a detenerme aquí porque el tiempo se me fue. Yo creo que hasta aquí usted ha captado lo que Dios le quiere transmitir. Tenemos que tener cuidado lo que asimilamos, lo que pensamos, lo que nos dejamos ministrar. Por eso yo le dije a usted en esta mañana que cualquier cosa que yo hable de aquí arriba, documentala. Aún eso, si es posible, usted quiere, yo le mando el video después, le mando el texto para que usted, todo lo que he hablado de aquí arriba, usted lo documente, para ver si hay fundamento de lo que estoy hablando, o es una falacia o es algo que yo me inventé de mis pensamientos. Cuando usted vaya a una iglesia, usted tiene que estar seguro que le hablen palabra de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque lo único que permanece para siempre es su palabra. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra, diga conmigo, nunca pasará. ¿Sabe lo que le dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 15? Le dijo, acuérdate de quién tú has aprendido. Tú tienes que buscarte personas que te enseñen bien la palabra de Dios, no fábulas. No cosas que, ideas de mi raciocinio, de mi intelecto, cosas que a mí me parece que son, pero no son escriturales. Tienes que tener cuidado con eso. Y la gente los aplaude y dicen aleluya a Dios y hasta se paran y gritan. Yo he escuchado eso por la televisión. Tiene que tener cuidado con lo que usted escucha. ¿Sabe lo que dijo Pablo a Timoteo? Recuerda de quién tú has aprendido, lo que te enseñaron y de quién tú los aprendiste. Dice el 15, la palabra de Dios que desde la niñez te fue enseñada, tú fuiste instruido desde que era un niño en la palabra del Señor, la cual te puede hacer sabio. La fuente de la sabiduría está en ti, es Cristo. Pero Dios, ay Dios mío, y cierro aquí, se manifiesta y se revela a ti con la sabiduría de su palabra. La palabra de Dios te hace sabio. ¿Por qué te hace sabio? Porque la palabra de Dios es verdad. Y la verdad te hace libre de toda mentira. Y por eso es que ya la mentira no puede contra ti, porque nada puede contra la verdad, sino la verdad que tú has aprendido a través de la palabra. Entonces, uno, la fuente de la sabiduría está en ti, el cual es Jesucristo. Lo aprendimos, ¿verdad? ¿Lo apuntó? Está en ti, es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 24. Apúntalo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Colosenses capítulo 2, versículo 2 y 3. Apúntalo, por favor. Llévatelo para la casa. Ahora, vamos para acá. 1.
La fuente de sabiduría está en mí, el cual es Jesucristo. Dios, he sido hecho por Él sabiduría, redención, santificación, etcétera, etcétera. Ahora, la palabra de Dios es la que me aclara el pensamiento de la sabiduría. Y quien me lo revela a mi espíritu es el Espíritu de Dios. Dice, ahora hablamos sabiduría, misterios en Dios. No la que enseña la mente humana ni la que aprendimos en la escuela, sino la que nos revela el Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo revela ahora lo profundo de Dios al espíritu de los hombres. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? ¿Quién me revela la sabiduría de Dios? El Espíritu de Dios. Por eso dice, anda en el Espíritu, camina en el Espíritu. No le des satisfacción a los deseos de la carne, porque la carne te mata, te aniquila, te tira por el piso. Pero el Espíritu te vivifica. El Espíritu te da guianza. El Espíritu te enseña, te capacita, te muestra lo verdadero de Dios, pero también te muestra lo falso de Satanás. Porque el Espíritu Santo te lleva a toda verdad. Y cuando te lleva a la verdad, te muestra también la mentira. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Dejo esto en tu corazón en esta mañana. Ay Dios mío, no te dejes vencer por lo malo. Porque lo malo paulatinamente te va arrastrando a la destrucción. Dice, no te dejes vencer por lo malo. No te dejes vencer por lo malo. No te dejes vencer por lo malo, sino tú eres el que va a vencer. Vamos, diga, no me voy a dejar vencer, yo voy a vencer. No me voy a dejar controlar, yo voy a controlar. No me voy a dejar esclavizar, yo soy libre en Cristo Jesús. No te dejes vencer por lo malo, sino vence con el bien el mal. Póngase de pie en esta mañana. Esa es la conducta de los sabios. Esa es la verdadera conducta de los sabios. ¿Cuál es la verdadera conducta? Aquellos que vencen con el bien el mal. Aquellos que no se dejan arrastrar por el mal. Aquellos que no se dejan arrastrar por el pecado, ni se dejan controlar ni esclavizar. No somos esclavos, somos hijos. Vamos, diga, somos hijos de Dios. Dios rompió las cadenas de esclavitud en nosotros. Rompió toda esa estructura diabólica que nos tenía encadenado al pecado y a la muerte. Nos sacó del infierno, de las tinieblas antagónicas, y nos ha trasladado a un reino de luz en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados.